Bien, entonces en este video que vamos a desarrollar en esta clase, vamos a ver el cálculo de todo lo que es aplicación de estadística descriptiva a una variable aleatoria continua, en este caso a una variable aleatoria que es el diámetro a la altura del pecho, ¿no? Entonces tenemos las mediciones de 50 árboles que nosotros podemos ver aquí en Excel, ¿no? Y vamos a empezar a calcular primeramente los valores del número de clases, del rango, del intervalo de clase, que son parámetros importantes para poder luego elaborar la tabla de frecuencias. En base a la tabla de frecuencias elaborar los gráficos y en base a la tabla y los gráficos calcular las medidas descriptivas, que son las medidas de tendencia central o de localización y las medidas de variabilidad o de dispersión. Indudablemente que no son las únicas medidas, solamente que por el tiempo vamos a calcular solamente esas dos medidas. Después tenemos otras medidas como son las medidas de forma, las medidas de asimetría, que en este caso no vamos a desarrollar por el nivel, digamos, de la materia y por el tiempo. Bien, lo primero que tenemos que ver acá es n. Si yo quiero saber n, simplemente tengo que poner acá, contar, paréntesis, nos vamos a donde están los datos y ya hemos dicho que tiene que ser todo con las flechitas, ¿no? Ya tenemos acá n son 50 árboles, luego el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Entonces el valor máximo lo mismo, igual, max, paréntesis, nos vamos acá al primero y luego le damos final y tenemos entonces el valor máximo 22.7. El valor mínimo va a ser min. Nos vamos igual a la primera medición del diámetro, le damos fin. Bien, y ya tenemos entonces el valor máximo y el valor mínimo. Posteriormente, nosotros tenemos que calcular el rango, ¿no? El rango. Bueno, que el rango se lo denota también con la letra R mayúscula. En este caso el rango simplemente es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Y vamos acá, la celda D2 menos la celda D3. Tenemos un rango de 15, ¿no? Un rango de 15. Luego tenemos que calcular el número de clases. Y vamos a calcular en esta oportunidad, vamos a aplicar una formulita que se llama la fórmula de Struble para calcular el número de clases. Bueno, hay diferentes fórmulas, pero vamos a utilizar esta, que es la que más se utiliza en estadística. Bien, y eso es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n. ¿Dónde está n? N está acá. Y ahí tenemos entonces el valor. Nos sale un valor de 6.6, ¿no? Nosotros tenemos que tener un valor entero del número de clases. Tiene que ser un número entero. Y para eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, ¿qué función vamos a aplicar? Redondear. Tenemos que redondear. ¿Qué valor vamos a redondear? Este valor, ¿no? ¿Con cuántos decimales? Con 0. Con 0 decimales, bien. Tenemos entonces 7 clases ahí. Finalmente vamos a calcular el ancho de cada una de esas clases, que sería lo que nosotros conocemos. Bueno, en algunos libros también se conoce como ancho de clase, pero en otros lo conocemos como intervalo de clase, ¿no? Entonces va a ser intervalo de clase, y eso va a ser simplemente igual a una división entre el rango dividido entre el número de clases. Bien, indudablemente aquí tenemos varios decimales, pero lo vamos a disminuir el número de decimales solamente a 2. Bien. En realidad nuestro intervalo de clase sería 2.14 centímetros. Bien, eso habíamos explicado también en la pizarra. Esos son los cálculos iniciales y ahora vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias, ¿no? En la pizarra también hemos explicado qué columnas tiene que tener nuestra tabla de frecuencias y vamos a seguir ese procedimiento que hemos indicado acá. Primero, número de clase.
Segundo, límite inferior. Tercero, límite superior. Luego, X o marca de clase, valor medio de clase, bueno, tiene diferentes. Bien, número de clase vamos a tener entonces, acá vamos a tener 7 clases. 6, 7. Bien, aquí tenemos 7 clases. El límite inferior, hemos dicho que el límite inferior también está en la pizarra. Tienen que fijarse lo que hemos colocado en la pizarra. El límite inferior de la primera clase tiene que ser el valor mínimo. ¿Dónde está? Ahí está el mínimo. Ese es el mínimo. Luego tenemos límite superior. Ese va a ser igual al anterior más ¿qué sería? Más el intervalo de clase. ¿Y dónde está? Ahí está el intervalo de clase, ¿no? O sea, 7.7 más 2.14, que nos daría el 9.84. Este de acá va a ser el mismo del superior anterior, ¿no? Y de este va a ser el límite inferior más lo mismo, que sería el intervalo de clase. Pero ese va a ser un proceso cíclico. Cada vez, para encontrar el límite superior de cada una de las clases, vamos a sumar el límite inferior de esa clase más el intervalo de clase. Y por lo tanto acá, la celda D7 donde está el intervalo lo vamos a congelar de manera que no se mueva esa celda. Y aquí entonces, una vez que tenemos eso, seleccionamos estos dos, bajamos y tenemos ahí todos los valores de los límites inferior y superior. Y hemos dicho que nos vamos a dar cuenta que está bien si el límite superior de la última clase es igual que el valor máximo, que en este caso sería 22.7, que es el mismo que tenemos acá como el valor máximo. Bien, entonces aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias, hasta ahí con los límites inferior y superior. Luego vamos a sacar marca de clase, que va a ser simplemente, hemos dicho, la suma del límite inferior más límite superior, y eso dividido entre 2, ¿no? Entonces vamos a tener que eso va a ser límite inferior más límite superior, y eso dividido entre 2. Bien. Bueno, esto también vamos a disminuir el número de decimales solamente a 2, ¿no? Porque tenemos muchos decimales ahí. Bien, ya tenemos esos valores. ¿Qué significa ese 8.77? Eso significa que en la primera clase, en la clase 1, el límite inferior es 7.7, el límite superior 9.84, y el valor que está al medio entre esos dos límites es 8.77, ¿no? Bien, luego de eso, ¿qué tenemos? Tenemos frecuencia absoluta, ¿no? Para frecuencia absoluta tenemos que utilizar las herramientas de análisis. Esa es, digamos, la vía más sencilla. Podríamos hacer con fórmulas lógicas, o podríamos darle nosotros, ¿no? Podemos hacer conteo también. Pero en este caso vamos a utilizar, ¿no? Acá en el menú datos vamos a utilizar el submenú análisis de datos, y dentro de análisis de datos vamos a utilizar la función histograma. Bien, ahí tenemos los parámetros que nos piden. En la entrada, ¿qué tenemos que ingresar a la función histograma? Tenemos que ingresar rango de entrada. El rango de entrada, ¿quiénes van a ser? Van a ser los 50 árboles, las 50 mediciones que son acá, que están en la columna B. Entonces vamos a ir colocando la columna B, a ver, ahí, esos son los datos. Bien, ya tenemos el rango de entrada. Ahora, el rango de clases para este caso lo constituyen los límites superiores de todas las clases, que sería esa columna. Entonces tenemos los límites superiores. Bien, ya hemos seleccionado. Luego nos dice los rótulos. Sí, vamos a colocar que nosotros hemos seleccionado la base de datos tomando en cuenta los rótulos, ¿no? Que en este caso sería árbol, o L sub, que sería límite superior, ¿no ve? Esas son las etiquetas de las columnas, ¿no ve? En este caso de la variable diámetro o de los límites superiores de la tabla de frecuencias. Bien, rango de salida. Yo le voy a decir que el rango de salida sea en una celda.
una celda que la tengo acá en cualquier, por ejemplo acá. Bien, ya tenemos todo eso y aceptamos. Bien, ya tenemos solucionado el problema. Bien, ya tenemos calculado entonces la frecuencia absoluta. Ahora, lo que tenemos que hacer es copiar solamente los valores de la frecuencia absoluta. Y entonces voy a seleccionar solamente estos valores de acá. Seleccionamos y le pegamos acá en frecuencia absoluta. Bien, lo demás lo eliminamos. Bien, ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer en el siguiente paso? Hacer una sumatoria para ver que tiene, para ver o para comprobar de que evidentemente sigue manteniéndose las 50 observaciones ahí. Bien, ahora nos vamos a frecuencia relativa. Frecuencia relativa va a ser igual a cada uno de esos valores dividido entre 50. Pero en la frecuencia relativa, todos los valores de la frecuencia absoluta se van a dividir entre 50. Por lo tanto, esta celda también la vamos a inmovilizar de manera que cuando arrastremos no se vaya a mover y se mantenga. Entonces vamos a ver, ahí tenemos la frecuencia relativa. ¿Cómo vamos a saber que está bien? Cuando la sumatoria de esa frecuencia relativa sea igual a 1, ¿no? Como estamos demostrando ahí. Bien, nos vamos ahora a frecuencia absoluta acumulada. En la frecuencia absoluta acumulada hemos indicado que el primer valor se lo copia nomás de la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces vamos a hacer eso simplemente ahí, copiado. El segundo va a ser el anterior, más el que le corresponde a esa frecuencia. Y así vamos a ir bajando hasta el último valor. Bien. ¿Cómo vamos a saber que está bien? Que el último tenga 50, que es igual a n. Bien, ahora nos vamos a la frecuencia relativa absoluta. La frecuencia relativa absoluta también es el mismo procedimiento del anterior. El primero se va a copiar, por lo tanto va a ser simplemente ese valor. Y los segundos van a seguir el procedimiento que hemos hecho también en la frecuencia absoluta acumulada. Eso vamos a arrastrar. Eso tenemos que arrastrar solamente desde esta celda. Y aquí podemos ver que está bien porque el último valor es 1. Entonces tenemos hasta acá completa nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que nos falta hacer? Lo único que nos falta hacer acá es seleccionar estos acá. Vamos a seleccionar hasta acá, hacerlo un centrado y darle una tablita, un borde. Bien, entonces esta es nuestra tabla de frecuencias. Bien, a partir de esta tabla de frecuencias que yo he elaborado, voy a empezar a hacer los gráficos. Hemos indicado que tenemos que tener gráficos, ¿no? Entonces, para eso voy a seleccionar los gráficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar todos los que tengamos acá. Vamos a seleccionar. Yo voy a seleccionar lo mismo. Seleccionar hasta fin. Y luego me voy hasta arriba. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Bien, vamos a seleccionar todo. Vamos a insertar un gráfico. Vamos a insertar este gráfico. Bien, ahí tenemos los datos. Esto lo vamos a llevar abajo. Y ahora vamos a hacer una serie de análisis acá, ¿no? Ustedes pueden ver, cuando nosotros seleccionamos el gráfico, parecería que estuviera mal acá. Y en realidad está mal. Lo que tenemos que hacer es mover muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el eje X, que es como ustedes pueden ver, en el eje X, ¿qué está? A ver, fíjense, dice número de clase, límite inferior, límite superior, X, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada. En el eje X, ¿qué está? En el eje X está lo que debería estar en el eje Y, ¿no ve? Porque en ahí tiene que estar frecuencia absoluta o frecuencia absoluta acumulada. En el eje X solamente tendría que estar X, no debería haber otra variable. Entonces acá tenemos que hacer, como les he indicado, varias opciones. Bien, una de las cosas importantes para que podamos trabajar es que se tenga esto. Tenemos que estar
Como ustedes pueden ver, lo que he hecho es colocar la tabla, que se vea todo lo de la tabla, y del gráfico solamente una parte, ¿no? Porque no me interesa ver todo el gráfico. Yo voy a hacer los cambios que voy a hacer y los cambios que se van a hacer en el gráfico. Pero depende de qué, depende de los datos que están en la tabla. Por eso es que si yo no veo los datos, entonces no voy a poder saber exactamente qué información tiene que estar y qué no tiene que estar, ¿no? Bien, entonces acá nosotros le vamos a dar un clic con el botón derecho acá y seleccionar datos. Seleccionar datos. Ahora ustedes pueden ver ahí dice una opción. Seleccionar, o sea, pueden ver, dice seleccionar el rango de datos del gráfico. Y otra cosa que pueden ver, tenemos dos ventanas, una a la derecha, otra a la izquierda. En el de la derecha dice editar y ahí tiene que entrar los valores del eje horizontal, o sea, lo que va a estar en el eje X. Y en el de la izquierda tiene que estar lo que va a ingresar, ¿no?, en el eje Y. Puede ser en el eje Y primario o en el eje Y secundario, no interesa, pero tiene que estar ahí, en este caso en la parte izquierda. Y acá dice una cosa importante, cambiar fila por columna, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en vez de que entren los datos de la fila, o sea, ¿qué significa? Tiene que entrar los datos 877, 10.91, 13.06, etcétera, de X, en el eje X, están los valores de las columnas. Entonces vamos a cambiar. Ahora sí lo he cambiado, ¿no? Pero ahora voy a editar y voy a decir, ¿qué valores queremos ingresar en el eje X? En el eje X necesitamos ingresar estos valores, los que le corresponden al eje X, pues, ¿no? Entonces le damos aceptar. Bien, ahora, ¿qué más tenemos acá? Número de clases no me interesa, lo quitamos. Límites tampoco no me interesa, lo quitamos. Estamos a lo que estamos ahora seleccionando, dejando ahí o eliminando es lo que va a estar en el eje Y, ¿no? Entonces acá, límite superior, tampoco, lo quitamos. X, peor, X ya lo hemos llevado pues al eje X tiene que estar en el eje X, pues, ¿no?, como dice su nombre. Entonces acá no tiene por qué estar. Frecuencia absoluta sí tiene que estar, o relativa, yo ya elijo, ¿no?, cuál es, pero es mejor absoluta. Entonces relativa lo voy a eliminar. Ahora, también tiene que quedarse una de las dos acumuladas, la absoluta o la relativa. Es mejor la relativa. ¿Por qué? Porque frecuencia absoluta y frecuencia relativa acumulada son más fáciles de interpretar. Por ese motivo es más aconsejable que se queden, pero también pueden ser las otras opciones, no hay ningún problema. Entonces acá vamos a eliminar esto. Bien, ahora tenemos casi el gráfico hecho, ¿no? Bien, ahora sí lo puedo subir esto y decir, acepto estas condiciones, ¿no? Y ahora solamente vamos a trabajar en el gráfico. Bien, ahí tenemos el gráfico. Bien, tengo yo acá el gráfico, pero que todavía no está completamente acabado. Tengo que todavía yo hacer darle algunas opciones más al gráfico. Y para eso, ustedes pueden ver cuando yo tengo el gráfico acá, tenemos varias herramientas. Una de las herramientas, fíjense, acá fíjense, aparece inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista nada más. Pero si yo le doy un clic en el gráfico, aparecen las herramientas de gráfico, tanto para el diseño como para formato, ¿no? Puedo trabajar a través de esos submenús o puedo trabajar a través de esto, ¿no? Y eso se llama los comandos directos que tenemos o las herramientas directas para los gráficos. En acá, por ejemplo, ¿qué es lo que se me permite? Me dice, elementos del gráfico, los ejes, sí, lo tengo, los ejes, el eje X y Y. Título de eje, no tengo, pero para mí es importante el título, entonces lo voy a agregar. Bueno, el título del gráfico no, lo voy a eliminar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso puedo ponerlo yo, ¿no ven? En el texto. Histograma y polígono de la variable diámetro. Bien, etiqueta de datos, dice. Sí, es importante la etiqueta de datos. Ya estoy seleccionando la etiqueta. No, tabla tampoco es de barras de error.
Líneas de cuadrícula, está bien, leyenda, está bien también leyenda. Bien, eso es todo lo más importante acá. Acá, ¿qué será importante? Yo puedo seleccionar el estilo. Entonces, a ver, vamos a ver el estilo. Aquí tenemos varios estilos, ¿no? Varios estilos. O también el color, ¿no? Aquí tenemos el azul. Bueno, hay un azul y guindo. Yo puedo seleccionar los colores que quiera ahí. Pero en este caso no me interesa todavía eso porque yo tengo, ustedes qué pueden ver en el gráfico. En el gráfico podemos ver, el eje X tiene los valores de X, ¿no? Pero el eje Y tiene los valores de la frecuencia absoluta en la izquierda y también los valores de la frecuencia relativa acumulada en el eje principal de Y, el eje principal vertical que está a la izquierda. Entonces yo voy a llevar uno de ellos al eje secundario, o al eje secundario de Y, o al eje secundario vertical. Y me conviene llevar esto. ¿Qué son estos? Estas son las frecuencias relativas acumuladas. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Dice, dar formato a serie de datos. Dar formato. Yo quiero ahora que esté en el eje secundario. Ahí, ¿no? Entonces ahora fíjense, ya está en el eje secundario. Ahora le digo, no, ahora ya lo he llevado a este eje. Aparecen ya aquí los valores, bueno, ya lo he llevado yo al eje. Ahora está uno en el eje principal y el otro en el eje secundario. Pero ¿qué problema hay ahí? Que todavía se están sobreponiendo los dos, porque los dos son rectángulos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el tipo de gráfico de uno de ellos, que en este caso sería de este. Entonces vamos a cambiar tipo de gráfico acá. Y yo ya tengo, cuando estoy graficando acá, fíjense, tenemos acá hay varias maneras. Yo quiero frecuencia absoluta que tenga columna agrupada, está muy bien. Pero en frecuencia relativa acumulada, no quiero que sean columnas, quiero que sea una línea. Entonces acá lo vamos a cambiar. Línea, esta línea. Bueno, aquí tenemos varias opciones, ustedes pueden ver línea con puntitos, o sea, tenemos, pero vamos a seleccionar la más sencilla, ¿no? Y fíjense una cosa, el eje secundario está habilitado ¿para qué? Para la frecuencia relativa acumulada, ¿a ver? Y mientras que la frecuencia absoluta no está habilitado el eje secundario. Entonces, ¿qué significa? Que está en el eje principal o en el eje primario, ¿no? Y le damos a aceptar y ya tenemos el gráfico ahí. Entonces acá tenemos, ¿qué tenemos que colocar acá? Acá vamos a colocar, ¿qué colocarían acá? ¿Qué colocarían? Diámetro, pues nuestra variable es diámetro, ¿no? Entonces voy a colocar acá, o si quieren también, DAP. ¿Qué colocarían acá? Ahora fíjense, acá no hemos colocado también, eso es una cosa que falta. Acá tenemos que colocar título del eje. A ver, de nuevo, ahora si le damos, ahora le damos título del eje. Ya. Ahora acá dice, acá, título eje, aquí tenemos horizontal primario, sí, primario vertical, sí, primario secundario, sí, está bien. Entonces ahora le vamos a dar recién acá, DAP, centímetros. Y acá le vamos a dar frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Bien. Y lo que nos falta es simplemente colocarle acá. ¿Qué le vamos a colocar acá? Frecuencia relativa acumulada. Bien, eso es todo. ¿Qué más faltaría? Lo que nos falta es, no tiene que haber vacíos entre las columnas. No tiene que haber estos vacíos, por ejemplo, entre esta columna y esta hay un vacío. Entonces seleccionamos esto, ¿no? Y luego le damos con el botón derecho, dar formato a serie de datos. Y acá,
En el ancho del intervalo tenemos un ancho de 219%, eso lo vamos bajando. O directamente lo podemos poner acá. 0%. Ya tenemos eso, ¿no? Y luego nos vamos acá al borde. Le vamos a dar un color al borde. Bueno, en colores eso podemos cambiar si ustedes quieren. Pero eso ya es una cosa más sencilla. Vamos a darle, por ejemplo, el color amarillo. Bien, ahí ya tenemos acá. Esta sería mi gráfica. No sé si alguien tiene alguna consulta. Bien, entonces vamos a colocar también en el video la interpretación, porque la interpretación es sumamente importante. Nosotros estamos trabajando con una variable aleatoria diámetro, que tal vez es la variable con la que más se trabaja en forestal, ¿no? En agronomía se trabaja más con rendimiento, que es otra variable. Pero acá tenemos, en el texto que nosotros estamos utilizando, tenemos la variable diámetro y también la otra variable es altura, ¿no? Entonces, para la interpretación, ¿qué es lo que podemos decir? Tenemos que ir a la frecuencia absoluta. ¿Qué valores son los qué valores son los mayores y qué valores son los menores? Podemos ver ahí que 14 de los 50 árboles, 14, presentan, ¿qué podría decir? A ver, 14 de los 50 árboles presentan diámetros que son mayores a 14.13 centímetros, pero menores o iguales a 16.27 centímetros, lo cual se constituye en la máxima frecuencia. En cambio, o en contraste también podemos decir, solamente tenemos dos individuos que presentan diámetros mayores o iguales a 7.5 centímetros, pero menores o iguales a 9.84 centímetros, lo cual se constituye en la menor frecuencia absoluta. Bien, eso también podríamos interpretar considerando la frecuencia relativa. Pero más bien nosotros vamos a irnos directamente a interpretar la frecuencia relativa acumulada, porque posiblemente esas proporciones que se encuentren en la frecuencia relativa acumulada, cuando nosotros tenemos un número muy grande de observaciones, pueden asemejarse ya a conceptos probabilísticos. Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? El 10%, yo estoy haciendo la interpretación de la frecuencia relativa acumulada, el 10% de los árboles presentan diámetros menores o iguales a 11.99 centímetros. Punto seguido. Asimismo, el 58% de los árboles presentan diámetros menores o iguales a 16.27 centímetros. Y finalmente el 92% de los árboles presentan diámetros menores o iguales a 20.56. En cambio, solamente el 8% de los árboles presentan diámetros mayores a 20.56, ¿no ven? Y también solamente el 42% presentan diámetros mayores a 16.27 centímetros. Y finalmente, un 90% de los árboles presentan diámetros mayores a 11.99. Esa es la interpretación de la tabla, que también es la interpretación de gráfico, porque los datos son los mismos, ¿no ven? Entonces, esa sería la manera de interpretar. No sé si alguien tiene alguna duda. Bien, cuando yo tengo acá mi gráfico, ¿no? Como hace rato habíamos indicado, ¿no? Yo podría necesitar, ¿no?
hacer el gráfico del polígono, ¿no? Entonces, el gráfico del polígono, yo para eso necesito lo siguiente. Necesito copiar simplemente estos dos. X y frecuencia absoluta. Bien, entonces lo voy a copiar, ¿no? ¿Por qué estamos copiando? Porque necesitamos agregar dos valores. Uno antes, ¿no ve? Antes de la primera clase y otro después de la última clase, para que cierre el polígono. Si no, no va a cerrar, ¿no ve? Entonces tenemos que colocar ese valor, por eso que estamos copiando acá. Bien, y lo vamos a copiar además en otro lado, para que no perjudique también los cálculos que vamos a hacer posteriormente. Bien, entonces acá vamos a colocar acá. Bien, pero como son datos de fórmulas, tenemos que hacer un pegado especial de valores. Bien, aquí están los valores. Bien, y acá tenemos nuevamente que darle, ¿cuántos decimales lo dimos? Le dimos 2 decimales, creo. Bien, ahí tenemos nuestros datos. Ahí tenemos entonces los datos de X y frecuencia absoluta. ¿Está bien, no? Lo que hemos hecho. Bien, tenemos que agregarle dos valores ahí. Bien, entonces, le vamos a agregar primeramente lo voy a agarrar, lo voy a cortar y lo voy a pegar, ¿no? El primer dato que vamos a tener va a ser, nosotros tenemos, ¿cuánto es mi intervalo de clase? Mi intervalo de clase tengo a este valor, tengo que restarle entonces el intervalo de clase, ¿no ve? El intervalo de clase. Entonces acá vamos a colocar igual 8.777 menos el intervalo de clase. ¿Y dónde está el intervalo de clase? Ahí arriba lo tenemos, ahí 6.63. Y a este último valor le vamos a sumar el intervalo de clase, entonces a este valor más el intervalo de clase, que lo vamos a ver dónde está, ahí. Bien, ¿y qué frecuencias van a tener estos? Como van a cerrar, 0. Bien, ya tenemos todo definido ahí entonces. Bien, entonces le vamos a dar acá. Bien, y le damos, insertamos un gráfico que como va a ser polígono, tiene que estar en líneas. Bien, acá. Y hemos dicho, no significa que el gráfico esté mal, ¿no ven? No significa que el gráfico esté mal, sino que tenemos que arreglar algunas cosas. Entonces acá nos vamos a volver, aquí lo vamos a volver, aquí. Bien, y hemos dicho que tenemos que tratar más de ver la base de datos más que ver el gráfico. Entonces acá tenemos toda la base de datos, tenemos el gráfico. Entonces vamos a ver qué ha pasado, los datos cómo están ahí. Nuevamente aquí hay problemas, ¿no? Pero aquí es más sencillo porque no tenemos muchas columnas. Bien, entonces acá vamos a colocar editar. ¿Qué quiero que vaya en el eje X? Lo sé, valores de X, pues. Bien, ahí tenemos los valores de X. ¿Y qué queremos que vaya en el eje Y? Simplemente la frecuencia absoluta, ¿no? Y lo vamos a aceptar. Bien, ahí. Bien, entonces acá vamos a darle líneas de división principales. Vamos a eliminar esto del título. También acá vamos a eliminar porque no necesitamos eso, ¿no? ¿Y qué le podemos dar acá? ¿No? Entonces acá ustedes fíjense, tenemos las herramientas de diseño. Tenemos una serie de herramientas por acá, ¿no? Y también tenemos formatos, ¿no? Entonces le vamos a dar justamente eso acá, ¿no? O también podemos hacer con estos de acá, ¿no? Los formatos. Yo podría poner aquí, tenemos varios formatos para colocar, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podemos darle? Vamos a ver acá. Podemos darle estilo, color, ¿no? El estilo, a ver, vamos a ver, aquí tenemos un estilo, ¿no? Aquí.
o aquí podemos dejar con este estilo, tal vez ese sea el mejor, ¿no? Podemos dejarle también y decir, no, vamos a colocar, a ver qué vamos a colocar. Vamos a colocar las etiquetas de datos que están ahí, las etiquetas de datos. ¿Qué más? Los títulos de eje, es importante, los títulos de eje. Bien, aquí tenemos entonces, eso sería entonces el polígono. Entonces aquí vamos a colocar DAP en centímetros, no, centímetros. ¿Por qué está esto? Entonces tenemos el DAP en centímetros. Y tenemos acá entonces el otro, ¿no? Que sería la frecuencia absoluta. Bien, entonces este sería el formatito que nosotros tenemos. Y aquí tenemos eso. Eso sería lo que tendríamos ahí en el polígono. ¿Para qué servirá el polígono en estadística descriptiva? Ustedes pueden ver ahí tenemos un área. A ver, todo esto es un área. A ver. Si nosotros vemos matemáticamente, aquí está cerrado, tenemos una línea horizontal y tenemos un polígono, tenemos un cuerpo geométrico, ¿no? Entonces, ese cuerpo geométrico, nosotros para interpretar, estamos suponiendo que tiene un valor de 1, un área de 1, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, a ver, ¿cuántos estarán los valores? Aquí tenemos un valor 15, 20. Si yo tengo aquel valor y divido esto acá, voy a decir qué área le corresponderá acá y qué área hacia el otro lado. Entonces voy a tener un área hacia la izquierda y otro área hacia la derecha. El área hacia la izquierda va a ser la proporción de encontrar árboles con diámetros menores o iguales a 15.12. Y el área a la derecha va a ser la proporción de encontrar árboles con diámetros mayores a 15.20. Y eso puedo hacer lo mismo acá. Acá, por ejemplo, ya no va a ser lo mismo. ¿No ves? Acá tenemos, ¿dónde más área? Más área a la izquierda y otro área a la derecha. Entonces, esta proporción nos va a decir, esta proporción que está aquí a la izquierda, va a ser la proporción de árboles con diámetros menores, ¿no ves? Menores a 21.63. Y esta proporción, ¿cómo sería? Esta proporción va a ser de los árboles con diámetros mayores a 21.63. Y eso podemos hacer en cada uno de los valores de análisis. Esas áreas al final se representan de esa manera. Si todo eso vale 1, lo que voy cortando tiene una proporción, ¿no ve? Esa proporción es la que al final, si nosotros no tuviéramos 500 árboles o 50 árboles, sino más bien 500, 1000, 2000, etc., eso se convierte en probabilidades. Entonces yo podría decir, la probabilidad de tener diámetros mayores a 21.63 es esa área. La probabilidad de tener diámetros menores a 21.63 es la otra área. ¿Saben? Entonces esa es, digamos, la utilidad de los polígonos. Bien, una vez que tenemos eso, nosotros tenemos que ir ahora a calcular las medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos unas columnas que hemos también mencionado en la pizarra. Primera columna, ¿no? Frecuencia absoluta multiplicado por X. Entonces vamos a ir acá. ¿Dónde está la frecuencia absoluta? 2 multiplicado por X. Bien, ahí tenemos los valores. Y eso lo vamos bajando. Claro, y acá tenemos que nuevamente irnos a formato de celda, cambiar el número y aceptar. Entonces acá tenemos una sumatoria. La sumatoria para nosotros es sumamente importante. Ahí tenemos una sumatoria y vamos a colocar entonces los valores, ¿no? Entonces tenemos ahí la sumatoria. Bien, y también entonces, esto, ¿para qué será que nos sirve principalmente? ¿Para qué sería? Para calcular la media aritmética, ¿no? Porque ahí hemos visto una formulita que teníamos ahí. Bien, entonces vamos a ir calculando los valores, ya, los valores. Entonces vamos a colocar acá la media.
Cuando hablamos de media, estamos suponiendo media aritmética. Está claro, ¿no? Eso no lo hacemos para no escribir media aritmética, pero cuando decimos media, estamos refiriéndonos a la media aritmética, porque tenemos también la media armónica, tenemos la media geométrica, son otro tipo de medias, pero que son para otros usos. Por ejemplo, para un uso de las ciencias económicas, ahí utilizan ese otro tipo de medias o de promedios. Bien, entonces acá la media va a ser igual a la sumatoria, hemos dicho de eso. Vamos a la sumatoria, dividido entre n. ¿Dónde está n? Ahí. Ese es el promedio. Entonces el promedio que nos representa es 15.75 centímetros o 15.76 centímetros. Bien, ya tenemos la media. Ahora la mediana. Bien, yo tengo que saber, ¿no? Tengo que saber primeramente cuál es la clase de la mediana. ¿Cuál será la clase de la mediana? A ver si nosotros analizamos acá. ¿Cuál será la clase de la mediana? Si en la primera clase va de 0% a 4%, la segunda clase va de 4% a 10%, la tercera clase va de 10% a 30%, la siguiente de 30 a 58%. Ahí está incluido el 50%, ¿no ven? Que es el valor que corresponde a la mediana. Por lo tanto, esta es la clase donde está la mediana. Y por lo tanto, esta clase la vamos a colorear. Esa es la clase donde está la mediana. Como ya tenemos el valor de la clase de la mediana, nosotros vamos a calcular. Y empezamos a aplicar la fórmula. Eso es igual al límite inferior de la clase de la mediana. Ese es el límite inferior. Más, paréntesis, n dividido entre 2, dice. Entonces vamos a tener nosotros n dividido entre 2, ¿cuánto sería? Si tenemos 50, 25, pues. 25. Menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana. Y antes de la clase, ¿cuál es? Es 15. 15, ¿no ve? Bien. Dividido entre la frecuencia de la clase de la mediana. ¿Su frecuencia cuánto es? 14. Y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Y el intervalo de clase, ¿dónde está? ¿En qué celda? Aquí. Ese es el intervalo de clase. Y ese es el valor de la mediana. Bien, entonces lo vamos a... Bien, ese es el valor entonces de la mediana. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Bien, vamos a volver al video. Bien, vamos a calcular entonces la moda. La moda, para encontrar el valor de la moda, también tenemos que saber cuál es la clase de la moda. Normalmente, la clase de la mediana y de la moda son la misma, pero eso no siempre se va a dar así. O sea, en la mayoría de los casos sí se da, pero no siempre. A ver, vamos a ver si eso es verdad acá. En acá, ¿cuál sería la...? Bueno, en este caso, ustedes pueden ver, tenemos frecuencia absoluta de 2, 3, 10, 14, 11, 6 y 4. Y el que tiene la mayor frecuencia absoluta es justamente 14, que es el valor también donde está la mediana. Por lo tanto, en este caso sí se da. Lo que hemos seleccionado ahí como esa clase es la clase de la mediana, pero también es la clase de la moda, ¿no? Y en base a eso entonces vamos a calcular. Entonces, límite inferior de la clase de la moda sería ese valor. Más. Bien, aquí tenemos unos valores. La diferencia, el diferencial con la frecuencia anterior a la clase de la moda. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en acá? Entonces, eso es lo que vamos a colocar. La diferencia es 14, ¿no? Menos el anterior. Ese valor. Bien, ese es entonces el numerador, ¿no ve? Y el denominador va a ser el mismo que hemos hecho hace rato. O sea que
Acá tenemos 14 menos 10. Bien. Y vamos a tener que aumentar acá un paréntesis, ¿no? Y aquí va a ser más. ¿Más quién? Más la diferencia entre la frecuencia de la moda con el siguiente. Entonces acá va a ser entonces el siguiente, ¿cuál sería? ¿Cuánto va a ser la diferencia? 14 menos 11. Ese es el siguiente. Entonces cerramos acá. Cerramos. Y eso multiplicamos, ¿por qué? Por el intervalo de clase. ¿Dónde está el intervalo de clase? Ahí. Bien, esa es la moda. Entonces aquí vamos a tener formato de celda, número. Esa es la moda. Bien. En resumen, tenemos que la moda tiene un valor de 15.76, la mediana un valor de 15.66, mejor dicho, la mediana, claro, 15.66 y la moda 15.36, ¿no? ¿Qué significará eso? La distribución de esta variable será simétrica o asimétrica. En este caso, hay posibilidades de que sea asimétrica, pero una leve asimetría. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver, la mediana y la media casi tienen un valor similar. No hay mucha diferencia. El uno tiene 15.76 y el otro 15.66. Y el punto más alto de esa distribución es 15.35. Entonces va a estar a la izquierda, ¿no ve? La moda va a estar a la izquierda de la media y de la mediana. Por lo tanto, va a tener una pequeña cola más larga a la derecha, ¿no ve? Entonces, ahí también estamos interpretando eso de la configuración, de la forma de la distribución. ¿Qué tenemos que ver ahí? Si los valores son más parecidos, tenemos más posibilidades de que la distribución sea simétrica y por lo tanto tenga la forma de una campana y podamos ver dos áreas, ¿no ven? Muy similares en la distribución, donde al medio se encuentre la media, la moda y la mediana. Bien, ya tenemos entonces esos valores. Ahora nos vamos nuevamente acá. ¿Qué tenemos que calcular? Siguiendo lo que hemos hecho en la pizarra. ¿Qué sigue? Desviación. Entonces, desviación. Bien, la desviación va a ser cada uno de los valores de X menos la media aritmética. Y como la media aritmética va a ser para todos, esta celda la tenemos que congelar. La vamos a congelar la celda. Bien, y ahora vamos a tener valores negativos y valores positivos. Bien, esos son los valores de la desviación. ¿Lo ven? Bien, una cosa importante que hemos indicado también, las desviaciones las tenemos que elevar al cuadrado para calcular la varianza. Entonces acá vamos a tener desviación 2. Ahí va a ser eso elevado al cuadrado. Entonces va a ser estos valores elevados al cuadrado. Ahí estoy elevando al cuadrado. Perdón. Estos valores de acá tenemos que elevar al cuadrado. Bien, estos son los valores, ¿no? Pero aquí tenemos muchos decimales. Entonces, estos decimales no necesitamos que sean tantos. Nosotros lo vamos a simplemente colocar a 3. 3 decimales, basta. Bien, ya tenemos la desviación elevada al cuadrado. Ahora vamos a tener la frecuencia absoluta multiplicado por la desviación al cuadrado. Bueno, yo voy a poner frecuencia absoluta por desvía 2. Eso va a ser igual. ¿Dónde está la frecuencia absoluta? Está acá. Multiplicado por
por ese valor. Bien, y ahí vamos a tener entonces todos los demás valores. Acá lo más importante es esta sumatoria de esta última columna, porque en la fórmula de la varianza llega a ser el numerador. Entonces vamos a tener acá ese valor, ¿no? 494.17. Esto también lo vamos a cambiar para que solamente sean, no, lo vamos a cambiar en la fórmula para que solamente sean esos decimales. Bien, ahí tenemos entonces, lo vamos a elevar acá, lo vamos a centrar y los vamos a llevar todos estos acá. Bien, ahí. Bien, ya tenemos el numerador entonces acá. Entonces nos vamos a ir ahora a calcular la varianza. La varianza dice que es la suma del cuadrado de las desviaciones multiplicado por las frecuencias absolutas. Entonces eso es lo que tenemos en esta última columna, ¿no? Es sumatoria del cuadrado de las desviaciones, ¿no? Y multiplicado cada una de las clases por su frecuencia absoluta. Bien, entonces va a ser ese valor dividido, ¿entre qué estaría dividido? Dice dividido acá entre n-1. Entonces colocamos n-1. ¿Y dónde está n? ¿Dónde estaría n? N está en la celda acá. Menos 1. Bien, esta es mi varianza. Mi varianza es 10.08. Sería 10.08 centímetros cuadrados al cuadrado. Pero como todo lo eleva al cuadrado la varianza, y no todo está en esos términos, como en este caso, lo que nosotros queremos saber cuánto varía en centímetros, simplemente, entonces vamos a calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar no va a ser nada más que la raíz. ¿La raíz de qué? De la varianza. Aquí tenemos la varianza y va a ser su raíz, que sería 3.17. 3.17, pero centímetros. ¿Eso qué significa? Que un porcentaje de un 64% de las observaciones se encuentra entre los límites la media menos esa desviación y la media más esa desviación, ¿no? Bien, ahora tenemos coeficiente de varianza. El coeficiente de varianza es simplemente la relación que hay entre la desviación dividido entre la media, ¿no? Y todo eso multiplicado por 100. Entonces tengo un coeficiente de variación de 20.15%, ¿no? Eso es lo que varía. Entonces, mi variable diámetro en estas 50 mediciones varían un 20%, ¿no? 20%, ¿no? Por eso es que estamos hablando de una desviación de 3.17. Va a ser entonces, ¿dónde van a estar entonces la mayoría de los datos? Entre la media 15.76 menos 3.17 como límite inferior y el límite superior 15.76 más 3.17. Ahí está el 64% de las observaciones. Si nosotros eso multiplicamos por 2 veces la desviación para definir el ancho, va a estar el 95% de las observaciones. Entonces el 95% de las observaciones van a estar en el intervalo entre la media menos 2 veces la desviación estándar como límite inferior y la media más 2 veces la desviación estándar como límite superior. Y si nosotros multiplicamos eso por 3 veces la desviación estándar, vamos a hablar de un 99% del conjunto de las observaciones que están dentro de esos límites. Bien, entonces ese sería el video de las variables aleatorias continuas que estamos nosotros desarrollando acá en la materia.